¿Qué onda, chamacones? ¿Cómo están? Yo soy Candy Vanessa y el tema que les traigo el día de hoy es sobre otra película que fue basada en hechos reales. Este tipo de temas me gustan, me llaman la atención. ¿Quién de ustedes se acuerda de esa famosa película llamada El exorcismo de Emily Rose? En verdad fue una película, sí, de miedo, sí, te saca uno que otro susto, brinquillo en el asiento, pero al final de cuentas muy interesante porque fue basada en una historia real. Y como lo he venido haciendo en los otros videos, les voy a dejar un pequeño resumen sobre lo que trata la película, por si muchos de ustedes no se acuerdan, y posteriormente les contaré la historia verdadera. Emily había abandonado sus estudios universitarios después de ser constantemente afectada por delirios y espasmos musculares. Estos siempre ocurrían a las 3 de la mañana. Regresó a la casa de sus padres y fue tratada con medicamentos para la epilepsia y la psicosis, pero como no se vio ninguna mejoría, los padres de Emily decidieron contactar al padre católico Richard Moore. Su evaluación y observaciones lo llevaron a la conclusión de que Emily era víctima de una posesión demoníaca. Con el consentimiento de los padres de Emily, el padre Moore la sometió a un exorcismo que parecía no surtir efecto, ya que los ataques empeoraban. Ella perdía el conocimiento y se quedaba rígida con mayor frecuencia. El ritual se alargó durante meses y durante ese tiempo Emily se negaba a comer. Sus rodillas se rompieron durante las 600 genuflexiones que realizaba en las sesiones diarias de exorcismo. Alrededor de 40 cintas de audio se grabaron durante el proceso. Emily contó que tuvo varias visiones y dio una fecha como día de su liberación. Ese día sería el 1 de julio. Como era de esperarse, el exorcismo falla y Emily muere. Y es aquí cuando Erin Brunner, una ambiciosa abogada, toma el caso del padre Richard Moore, ya que ha sido acusado de homicidio negligente. El fiscal Ethan Thomas interroga a varios médicos y neurólogos para establecer que la causa médica de la muerte de Emily había sido la epilepsia y la esquizofrenia, y no una posesión demoníaca. Cuando el único testigo que la abogada Brunner tenía fallece, ella se da cuenta de que va a perder el caso. Aún así, el padre Richard Moore la convence para que le permita contar el resto de la historia de Emily. Al día siguiente, el sacerdote vuelve a ponerse de pie y lee una carta que Emily escribió antes de morir. En ella decía que en la mañana después del exorcismo había tenido una aparición mariana en un campo cerca de su casa y se le permitió elegir ascender al cielo. Mas sin embargo, Emily decidió soportar su sufrimiento, por lo que recibió estigmas en sus manos. El jurado finalmente llega a un veredicto de culpabilidad, pero sorprende al tribunal al pedirle al juez Brewster que dé una sentencia de tiempo cumplido. Brewster finalmente lo acepta y el padre Moore es libre de irse. Más tarde, el sacerdote y la abogada Brunner visitan la tumba de Emily, y es aquí cuando el sacerdote afirma que llegará el momento en que Emily será declarada santa. And I am Lucifer, the devil in the flesh. Así fue la historia que se contó en la película. Ahora déjenme contarles la historia verdadera. Este fue el caso de la joven Anneliese Michel. Anneliese nació el 21 de septiembre de 1952 en Liebling, Baviera, en Alemania Occidental. Su familia estaba conformada por sus padres, Joseph, Anna y 3 hermanas, siendo Anneliese la mayor. Su familia era muy religiosa, ellos pertenecían a la religión católica, por lo que desde muy pequeña Anneliese iba siempre 2 veces a la semana a misa. Se dice, chicos, que sus padres eran devotos de más, y esto hizo que Anneliese siempre pusiera primero sus creencias religiosas antes que todo. Es decir, a todo podía encontrarle una explicación de acuerdo a su fe, y no tanto en la ciencia, en la medicina, en lo material, en lo que ella podía ver. Conforme Anneliese iba creciendo, comenzó a tener ciertos problemas, por decirlo de alguna manera, mentales. Se dice que era una niña muy dulce, muy amigable, muy tierna, le gustaba ir a su escuela, se llevaba bien con sus maestros, pero había ciertos momentos donde ella podía notarse como retraída, no quería juntarse con nadie, no le hablaba a nadie, ni siquiera a sus mejores amigos. Y fue por esto que sus padres decidieron llevarla con un médico, quien la diagnosticó con neurosis derivada de su creencia religiosa. Y según él, esto se había dado debido a que su mamá le había estado dando castigos bastante fuertes desde muy pequeña. Obviamente su mamá no los veía como castigos, sino más bien los veía como penitencia. Ah, es que hiciste esto, es que no me hiciste caso, pues ahora tienes que rezar tantas oraciones,
pedirle perdón a Dios por sabe cuántas horas, ponte a rezar hincada, todo este tipo de cosas. Anneliese lo vino haciendo desde que era muy pequeña. Aún teniendo el diagnóstico de neurosis, recuerden esto porque es muy importante, los amigos de Anneliese decían que ella seguía siendo una chica muy noble, muy amigable, muy inteligente. Le gustaba aprender muchos idiomas. Según se dice, eso de los idiomas se le daba muy bien. Le gustaba enseñar a los niños. En verdad era una joven muy feliz, aunque viniera de una familia religiosamente estricta. Pasan los años y la condición de Anneliese, debido a su neurosis, iba empeorando. En 1968, a los 16 años de edad, mientras estaba en su escuela, se desmayó. Sus compañeros dicen que intentaban hacer que ella reaccionara, lo cual no lo consiguieron. Y en el momento que Anneliese vuelve en sí, ella dice no recordar absolutamente nada. Curiosamente, ella dice sentirse bien, no se acordaba de nada, pero se sentía bien, como si no le hubiera pasado nada. Pero esta fue la primera vez que durante la noche, mientras Anneliese se fue a dormir, ella dice haber sentido una presencia demoníaca, algo no bueno que estaba con ella en su habitación. Esa presencia la sentía como tan fuerte y digamos como encima de ella. Era tan pesada al grado de que ni siquiera la dejaba moverse. Pasando este episodio, obviamente ella le cuenta a sus papás y su mamá le dice que lo único que tenía que hacer era ponerse a hacer oración. Tal vez esto le había pasado porque últimamente ella se estaba alejando mucho de su fe. Anneliese le hace caso, comienza a hacer oración y se dice que por un tiempo ella estuvo en paz, ella estuvo tranquila. Hasta el 1 de agosto de 1968, Anneliese tuvo de nuevo un episodio como el que meses atrás le había pasado en su escuela. Esta vez, en vez de ponerla a hacer oración, decidieron llevarla al médico. Después de varios exámenes en el área de neurología, se determinó que Anneliese estaba completamente sana. Era una joven normal con toda una vida por delante. Pero llega febrero de 1970 y Anneliese tiene un tercer episodio. Este tercer episodio, según se dice, le dio porque ella se había enfermado de tuberculosis. Había estado hospitalizada por varios meses, estaba muy débil y eso pudiera haber provocado esta tercera convulsión. Esta ocasión fue un poco diferente, chicos, porque Anneliese cuenta que mientras ella estaba desmayada o convulsionando, ella dice que vio muchos colores y tenía como un sentimiento de euforia mientras ella se veía a ella misma rezando el rosario. Una vez pasado el ataque o esa convulsión, ella regresa a la normalidad. Obviamente le siguieron haciendo más exámenes y aquí es donde fue diagnosticada con epilepsia y por primera vez le fue recetado un medicamento fuerte para tratar esa condición. Parece que al inicio todo estaba funcionando, Anneliese estaba tomando su medicamento y parecía que estaba surtiendo efecto, por lo que ella decide regresar a sus estudios. Pero esa felicidad, chicos, le duró por muy poco tiempo. Mientras pasaban los días, ella seguía en su escuela, los ataques y las convulsiones habían regresado y cada vez eran más fuertes. Aún así, chicos, digamos que ella ya había como aprendido a sobrellevar su condición, por lo que aunque seguía sufriendo de ataques y convulsiones, ella no dejó de ir a la escuela. Pero aquí las cosas ya no eran igual. Sus amigos comentan que ella ya no era la joven que era antes, ya era retraída, ella prefería estar sola, siempre en las esquinas, sentarse sola. Lo extraño aquí, chicos, es que continuaban haciéndole estudios para saber, bueno, si tiene el medicamento, ¿por qué no están funcionando? Y curiosamente, todos los estudios y análisis que le hacían salían bien. Ella no estaba sufriendo de ninguna enfermedad, de ningún trastorno psicológico mental, pero aún así le seguían administrando ese medicamento. Como Anneliese comenzaba a darse cuenta de, por más que me hacen estudios, yo salgo bien, quizá pudiera hacer otra cosa. Y no me estoy refiriendo tanto por el lado de la medicina, sino más bien por el lado religioso, por lo que ella comenzó a investigar de acuerdo a la fe que ella practicaba. Con todo y su padecimiento, Anneliese decide en 1973 entrar a estudiar a la universidad para ser maestra. A mediados de ese mismo año, Anneliese ya sufría de alucinaciones. Mientras ella rezaba, decía que podía ver al demonio como la maldecía y le decía que estaba condenada,
que ella tenía que morir. A partir de aquí fue cuando Anneliese comenzó a obsesionarse con esa idea de que el diablo la poseía, el diablo estaba dentro de ella, por lo que a la par de llevar sus medicamentos comenzó a ver a un sacerdote. Para finales de 1973, el comportamiento de Anneliese ya era muy diferente. Se estaba comportando de una forma muy errática, por lo que sus papás decidieron, ¿sabes qué? Ya no puedes continuar así yendo a la universidad. Te dan convulsiones, tienes un comportamiento muy extraño, es mejor que te salgas y te regreses de nuevo a casa. Anneliese acepta, se regresa a su casa y literalmente solamente se la pasaba en su recámara. Y fue aquí cuando comenzó a tomar el medicamento Tegretol. Es un medicamento droga muy fuerte y siempre es recetado para dejar de tener ataques o convulsiones, y también es un estabilizante del humor. Es decir, pues la tenían drogada, chicos. Obviamente esto lo hacían por su bien, por el bien de su familia. Ellos preferían verla que ella siempre estuviera tranquila. Anneliese cuenta que ya estando en su casa comenzó a escuchar unos ruidos muy extraños. Por ejemplo, unos ruidos parecían provenir de adentro de las paredes. Lo curioso, y dirán aquí ustedes, bueno, pues es que a lo mejor ella ya estaba medio trastornada y por eso escuchaba. Sí, chicos, pero lo curioso es que todos esos ruidos también los podían escuchar sus hermanas. Aunque para este punto ella ya tomaba todo un cóctel de pastillas, su situación seguía empeorando, chicos. Y fue aquí cuando ella comienza a hablar con voces diferentes, a hablar en diferentes idiomas, por ejemplo, el arameo, el latín, alguno que otro dialecto, que obviamente era un dialecto que nadie le entendía. Su familia cuenta que se podía pasar hasta 2 horas seguidas gritando sin parar. De la nada adquiría una fuerza sorprendente. Nadie podía acercársele porque ella los lanzaba de un lado al otro de la habitación. Dejó de comer comida porque ella decía que los que estaban dentro de ella no se lo permitían, no la dejaban comer. Mas sin embargo comenzó a comer insectos que curiosamente todo en su cuarto comenzaron a salir de la nada. No tomaba agua, orinaba en el piso y se tomaba su misma orina. Comenzó a rasgar su ropa y fue aquí que también comenzó a tener ataques de genuflexión convulsiva. Se dice que al día podía hacer hasta 600 genuflexiones y obviamente lo básico, lo principal, comenzó a tenerle un odio extremo a todo lo religioso, llámese crucifijos, Biblia, rosario, imágenes, todo lo que tuviera que ver con lo religioso, ella lo odiaba, lo aborrecía. Ana, la mamá de Anneliese, dice que en una ocasión le mostró una imagen de la Virgen María y a ella se le pusieron los ojos negros. Aquí fue muy claro para la familia Mitchell y para Anneliese también que lo que ella estaba padeciendo no era ni esquizofrenia ni psicosis, sino una posesión demoníaca, por lo que comenzaron a hablar con varios sacerdotes locales y les pedían que realizaran un exorcismo a Anneliese. Todos ellos se negaron y curiosamente les decían que era mejor que Anneliese siguiera con su tratamiento médico. Aparte no era así de fácil realizar un exorcismo, chicos, y esto creo que ya lo he dicho en algún otro video. Se requería primeramente de llevar un estudio muy riguroso sobre el tema, ver su comportamiento. Posteriormente toda esa investigación se tenía que mandar al obispo, el obispo tenía que aprobarla y de ahí tenían que mandarlo a la Ciudad del Vaticano para que el mismo Vaticano dijera: así consideramos que si es una posesión, adelante con el exorcismo. Así que todo esto de ver la forma de que se le pudiera realizar un exorcismo a esta joven duró bastante tiempo. En septiembre de 1973 los Mitchell conocieron al sacerdote Ernst Tutt, quien apenas vio a Anneliese y dijo: ella no sufre ni de convulsiones ni de epilepsia, al contrario, estaba siendo poseída por un demonio. Y de alguna forma, chicos, él convenció al obispo de que este era un caso fuerte para poder realizar un exorcismo. Y fue así que el obispo Joseph Stangl le dio permiso al sacerdote Arnold Renz para que realizara el exorcismo junto con el sacerdote Alt. Pero eso sí, chicos, el obispo les dejó muy claro: quiero que todo esto se lleve en completo secreto. Y fue así que el 24 de septiembre de 1975 el padre Renz realizó el primer exorcismo en Anneliese. Der Hass drängt dich. Der Hass lässt dir keine. Der Neid über die andere Engel. Was gibt's nicht, Ruhe?
Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur Nur Hass. Ja. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Empfehle ich dir auszufahren. Aquí sucede algo muy interesante y es que ya para este punto los papás de Anneliese dejaron de llevarla a sus consultas médicas. Aunado a esto, recuerden que ella seguía sin probar alimento. Se le llegaron a practicar 2 sesiones por día con duración de hasta 4 horas cada una. Aquí les dejaré otra parte del audio donde se le puede escuchar con una voz gutural revelando quiénes eran los que la poseían. Anneliese, du musst dir halt noch viele Seelen mitreißen. Die Sauerzen. Aber die Prüfung schafft ihr nicht auf das Goschen, die Sauerznase, die versucht. Der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. Hübsch immer. Durante el ritual, los padres Renz y Alt presuntamente pudieron hablar con 6 demonios que poseían a Anneliese. Estos espíritus o personalidades, si es que eso eran, se hacían llamar Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín y algunas veces Hitler y Valentin Fleischmann, un sacerdote corrupto del siglo XVI. Algo muy curioso es que estos 2 últimos personajes fueron cambiados en la película. Recordemos que en la película se habló de Legión y Belial. Hay teorías, o más bien mucha gente cree, que Anneliese eligió a estas 6 figuras o estas 6 representaciones debido a todo el vasto conocimiento que ella tenía en el tema cristiano, en el tema religioso. Y como ella venía de una familia muy religiosa, pues digamos que era algo muy fácil de creer. ¿A qué me refiero con esto? Que mucha gente por mucho tiempo pensaron que ella todo le estaba inventando. Tanto los demonios que ella decía que estaban dentro de ella, así como esas lenguas antiguas que ella llegó a hablar. Mientras seguían los exorcismos, Anneliese enfermaba más, se puso demasiado delgada. Recordemos que ella no comía nada, ella misma se había quebrado sus dientes por todo lo que se metía a la boca, que no era comida precisamente. Se dice que todo lo que comía eran piedras de carbón. Tenía rotas sus rodillas por todas las genuflexiones que había hecho y aparte, de cierta forma, era tratada con mucha fuerza, ya que debían sostenerla durante el ritual para que no se lastimara ni lastimara a nadie más. Se le practicaron un total de 67 exorcismos. 67 exorcismos, chicos, en un lapso de 11 meses, casi un año, desde 1975 a 1976 para ser más precisos. Desgraciadamente, Anneliese Michel falleció el 1 de julio de 1976 a los 23 años de edad. En su certificado de defunción se dice que ella falleció por malnutrición, deshidratación, neumonía y anemia. La autopsia también reveló que tenía 2 dientes fracturados, sus 2 ojos negros por las venas reventadas, sus 2 rodillas rotas y laceraciones y moretones por todo su cuerpo, siendo los más pronunciados los que estaban en sus manos, muñecas y brazos. En 1978, los sacerdotes Alt y Renz, así como los padres de Anneliese, fueron llevados a juicio por homicidio negligente. Ambos sacerdotes siempre mantuvieron que el exorcismo había sido un éxito y que al final la habían podido liberar de los demonios que la poseían. Aún así, chicos, el jurado los declaró culpables a todos, pero les dieron diferentes sentencias. A ambos sacerdotes se les declaró culpables por homicidio involuntario, debiendo cumplir una sentencia de solamente 6 meses, los cuales fueron sustituidos por una fianza y 3 años de libertad condicional. A los papás, chicos, no se les dio ninguna sentencia, ya que el juez dijo que con todo lo que ellos habían pasado, todo lo que habían vivido con su hija, ya había sido demasiada la condena, vaya, ya habían pagado la condena. Pues esta fue la verdadera historia detrás del filme El exorcismo de Emily Rose. ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿Que Anneliese
en verdad estaba siendo poseída por 6 entes malignos o en realidad tenía una enfermedad mental que hasta sus últimos días pues prácticamente nunca le fue descubierta. Por ahí en alguna página recuerdo que leí que más bien se creía que Anneliese sí tenía algún tipo de condición mental que ella combinó, obviamente sin querer, con su creencia religiosa. Recordemos que ella tenía una creencia en verdad muy arraigada. Entonces muchos piensan que esa condición mental ella la fusionó con su creencia, haciéndola enfermarse, haciéndola creer que alguien la poseía. ¿Ustedes creen que en verdad la propia fe que Anneliese profesaba fue la que terminó quitándole la vida? Díganmelo aquí en los comentarios. Chicos, pues este fue el tema del día de hoy. Si les gustó, ya saben, no olviden suscribirse, compartir, comentar. Ya saben que eso a mí me ayuda mucho. Y recuerden que los quiero mucho, cuídense mucho, tomen muy buenas decisiones y muchas gracias por ver. Bye.